Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales sobre presiones anormales y control de pozos, en esta oportunidad estaremos hablando acerca de los equipos auxiliares empleados o utilizados como respaldo en el sistema de seguridad. Es importante recalcar que las funciones del equipo auxiliar o los equipos auxiliares son las siguientes: proteger el equipo de superficie de la presión del pozo, prevenir reventones desde los drill pipe, mantener las situaciones de arremetida bajo control. El equipo auxiliar incluye, entre otros elementos resaltantes, los que corresponden a las válvulas de seguridad y cock, desgasificador e instrumentos generales, incluyendo también aparatos de control de las condiciones de trabajo e instrumentos para controlar y detectar arremetida. En cuanto a las válvulas de seguridad y cock más comúnmente utilizadas se encuentran las siguientes: el Upper Kelly Cock, el Lower Kelly Cock, válvulas de seguridad para drill pipe y el Inside VOP, los cuales hablaremos en láminas subsiguientes. Es importante acotar lo siguiente: que todas las partes selladas, tanto para los cock, válvulas, Inside VOP, se caracterizan por el valor máximo de presión de trabajo. En cuanto a las pruebas de presión, los test de presión tienen que ser llevados a cabo con una presión no menor del 70% de la presión interna de los drill pipe y del grado y diámetro de la sección más alta del drill string, asumiendo que los tubos o tuberías sean todos nuevos. En cuanto a la prueba de presión, no debe ser superior a la presión de trabajo del VOP y en todo caso no puede ser mayor de 10.000 psi según establece el reglamento API RP 53. Para esta parte, el test de presión debería ser llevado a cabo todas las veces que los VOP son testeados con presiones ascendentes. En cuanto al Upper Kelly Cock, el Upper Kelly Cock tiene que instalarse entre el Sweeper y el Kelly y tiene una doble función: aislar el circuito de superficie, es decir, standpipe y hose, de la presión del pozo. De igual manera, para el fluido y reduce el volumen de patada en caso de ocurrir un blackout o reventón en las tuberías. En caso de una arremetida, también el cock superior puede ser utilizado para aislar el circuito de superficie utilizando el drill string que está pegado y el Kelly que no puede ser levantado. Adicionalmente, consiste en una válvula en una sola dirección de forma ascendente, con seguro sea tanto manual como automático y con rosca izquierda. En cuanto al cierre automático, se efectúa cuando un flujo sustancial de los tubos alcanza la válvula, y el cierre manual de la llave desde el piso del trabajo o de la planchada puede resultar difícil cuando el tubo motriz está completamente por fuera de la mesa rotatoria. En cuanto al diámetro interno, debería ser siempre por lo menos el mismo que el del diámetro del Kelly para evitar estorbar el flujo y para permitir el paso de las herramientas cuando sea necesario. Es importante mencionar que en el caso de que no sea posible llevar a cabo el cierre de la llave superior del tubo motriz, se podría obtener la apertura de la válvula de seguridad de la bomba con una consiguiente erupción a través de las tuberías. Este tipo de situación es particularmente peligrosa y difícil de controlar. De igual manera, se instalan dos cock en el top tray, uno de ellos se opera hidráulicamente y el otro manualmente. Seguidamente, el cock Upper Kelly tiene forma de aleta con sellado en una sola dirección ascendente y funcionamiento, ya sea manual como automático. Existen versiones o variantes de 10.000 y 15.000 psi. De igual forma, no requiere ningún mantenimiento particular y puede ser manejado manualmente, bien sea para la apertura y cierre, empleando una llave correspondiente que tiene que estar al alcance de la mano en el piso del perforador o del equipo. En cuanto a las partes, como se ilustra en la imagen que recién aparece, el cock se compone del cuerpo, el cual tiene forma de tazón y aloja la unidad de empaque de la aleta. Tiene extremidades enroscadas hacia la izquierda. En cuanto a la aleta, está fijada a un pin mediante una pequeña llave, donde un sello de caucho se instala en la aleta y se mantiene allí mediante un disco de metal. En cuanto al pin, tiene un juego de sellos de labios. Básicamente su característica de cavidad interna a forma de tazón
permite que el regreso del fluido sea orientado para facilitar el cierre automático de la aleta. Importante, no se garantiza el cierre automático y el cierre manual debe hacerse en caso de que falle uno de los componentes detrás de la válvula misma o en caso de excesiva presión del pozo. En cuanto a las operaciones, para llevar a cabo un cierre manual, se debe rotar el pin a 90 grados, es decir, un cuarto de vuelta, con una llave hexagonal. De igual manera, el sellado mejora con el empuje en la superficie de la aleta desde el interior de los tubos. Después del cierre, la válvula puede ser parcialmente abierta por la bomba cuando inicia la circulación, pero la apertura manual completa debe ser efectuada manualmente. Por ende, durante las operaciones normales, hay que mantener la válvula completamente abierta para evitar erosión y dañar las aletas y su correspondiente asiento debido al paso del fluido de perforación. En cuanto al mantenimiento, no se indica un punto de lubricación, ya que el pin rota en un medio ambiente libre de fluido. Cuando se lleva a cabo el mantenimiento, hay que chequear las siguientes partes, por ejemplo, el sello del caucho de la aleta, el asiento del sellado dentro del cuerpo, los sellos de los pins y las superficies de trabajo en el cuerpo de la válvula, así como también chequear el desgaste del pin con especial cuidado en las zonas de sellado. En cuanto al Lower Kelly Cock, se instala en la parte baja del Kelly como una válvula de seguridad adicional y se utiliza para prevenir el regreso del fluido de los tubos. En caso de que el cock superior quede o fuera o quede básicamente inoperativo o inaccesible o inservible, puede cerrarse para permitir desatornillar el Kelly e instalar un inside BOP en la cabeza del cock para llevar nuestro stripping. Ahora bien, debe cerrarse manualmente, empleando la llave correspondiente que tiene que estar al alcance de la mano en el piso del equipo. En cuanto a la presión de trabajo, debería ser proporcional a la presión del BOP instalado. En relación al diámetro interno, debería ser por lo menos el mismo del diámetro interno del tube joint. Ahora bien, el diámetro externo tiene que ser lo suficientemente pequeño como para permitir el paso a través de las válvulas BOP. Importante, durante el cambio de tubería se mantiene cerrado para prevenir que el lodo fluya del Kelly. En cuanto al High Drill Kelly Cock, en este caso, tal como se ilustra en la imagen, el Cock Kelly High Drill tiene conexiones hembra y macho con las mismas rocas hacia la izquierda del Kelly. Puede emplearse como cabeza de seguridad en caso de impedir reventones en caso de blackout o reventones durante un viaje donde el sellado es realizado por un tapón esférico de acero muy duro montado en rodamiento para una mejor función bajo presión. Los correspondientes O-ring de caucho que están insertados entre las partes bajas y altas del cuerpo de la válvula y sus asientos aseguran el sellado entre el medio ambiente interno y el externo. En cuanto al High Drill Kelly Ward, el modelo Kelly Ward High Drill es más pequeño y liviano, aproximadamente la mitad del modelo Kelly Cock, permitiendo así operaciones de instalaciones mucho más fáciles. Ellos poseen un cuerpo de una sola pieza que garantiza mayor seguridad. En cuanto a las partes internas, estas son de acero inoxidable para prevenir corrosión. Ahora bien, el Kelly Ward se caracteriza por el asiento superior fijo y la bola flotante para una válvula más fácil que abre a máximo rating o tasa de presión de trabajo, tal como se señala en la imagen. En cuanto a la apertura, se facilita también por la bola flotante bajo o flotante bajo, baja presurización, repito. La apertura se facilita también por la bola flotante bajo, baja presurización que permite que los valores de presión encuentren un equilibrio. En cuanto al mantenimiento, el Kelly Cock, por ejemplo, el modelo Kelly Cock requiere lubricación constante para suavizar movimientos y prevenir la corrosión. Adicionalmente, un orificio roscado debajo del asiento de la llave de apertura y cierre en el cuerpo permite lubricar el interior de la válvula reemplazando el tapón con una grasera. Es importante recalcar que antes de proceder a la revisión se debe desatornillar los dos componentes del Kelly Cock. En cuanto al Kelly Ward, el modelo Kelly Ward no necesita ser lubricado regularmente,
pero los sellos deberían ser reemplazados regularmente. Por regla general debería llevarse a cabo una revisión o una revisión entre 6 a 9 meses, pero en caso de lodos a base de aceite debe hacerse con mayor frecuencia. Nota importante. Para proceder al chequeo de la válvula interna se debe emplear un extractor estándar para quitar todas las partes de las conexiones hembra.